Muchas gracias por la invitación. Pido disculpas porque llegué tarde. La verdad que a veces las distancias montevideanas son complicadas en el tránsito y bueno, realmente pensé que llegaba muy tarde y venía bastante avergonzado. Mi nombre es Rodolfo Levín, trabajo en Facultad de Medicina, soy director del Instituto de Higiene, no soy médico, soy sociólogo. Y cuando Débora me llamó el otro día, la verdad que me hizo pensar un poco, en el sentido de que de la convocatoria y a esta instancia, además en una revista en la que he tenido oportunidad de participar como revisor y sin dudas, tal como dijo Fede hace un ratito, una instancia de este tipo convoca ya para algunos que tenemos algunos años a evocar situaciones o momentos en nuestra vida universitaria que tal vez no tan de adentro como el caso de Fede, con quien además nos conocimos en el APEX. Sin duda, el APEX aparece en mis recuerdos con momentos de evocación trascendentes en mi trayectoria académica. Y con algunas cuestiones muy especiales. Por ejemplo, en el APEX yo conocí a Pablo Carlevaro. No lo había conocido en la etapa de Facultad de Medicina, donde yo he sido docente y soy docente desde hace 20 y pico de años, donde conocí a Casina. A Casina que en realidad yo tenía cierta admiración de él, no por haberlo conocido en el ámbito universitario, sino porque durante la dictadura, Casina, entre otras cosas, tenía una columna radial en el programa de un conocido conductor radial, Rubén Castillo, tal vez. Mis cogeneracionales lo recuerdan, y tenía un espacio que no tenía nombre, pero donde él hablaba de cómo se podía hacer para aprender a enseñar y a aprender. Entonces, por mi vínculo en Facultad de Medicina, que trabajé en lo que en aquel momento era el viejo ciclo básico, el primer año de Facultad de Medicina, hoy soy el coordinador de ese ciclo finalizando. Estoy terminando mi actuación ahí, pero hace varios años estoy como coordinador del ciclo introductorio, que es la continuidad de lo que fue el ciclo básico, pero no quiero dejar de señalar que el pasaje por el ciclo básico tiene la impronta APEX desde la A hasta la Z. ¿Por qué? Porque los grupos de estudiantes tenían y siguen teniendo hoy un pasaje obligatorio por lo que se llamaba trabajo en comunidad en aquel momento. Como ustedes saben, y lo saben mejor que yo, cuando hablamos de comunidad y trabajo en comunidad, no deja de ser un término polisémico, ¿no? Y parece muy fácil definirlo, pero yo creo que no es tan fácil. Y una de las cuestiones que incluso esta revista, las veces que he trabajado como revisor, me ha llevado a problematizar es precisamente el concepto de comunidad. Y soy de los que creo que lo tenemos que elaborar permanentemente. Entonces, no puedo dejar de olvidar el vínculo íntimo, en primer lugar por algunas personas como las que referí, como Carlevaro y Casina, y por otro lado, por la pertinencia curricular en el primer año del estudiante de medicina de desarrollar su trabajo en comunidad. El espacio era el APEX. Y allí pasamos durante, en mi caso, 8 o 9 años, trabajando de marzo a agosto con aquellos espacios comunitarios seleccionados previamente y elegidos para que los estudiantes desarrollaran su trabajo, lo que llamábamos trabajo en comunidad. Yo concretamente era docente guía en aquella época. Y en lo personal fue una experiencia muy rica, muy interesante, muy compleja,
donde no todo era felicidad sin duda, sino que era un trayecto muy complejo con el estudiante que recién se enfrentaba a una carrera donde la de medicina, que la aspiración máxima del estudiante es estar frente a un cuerpo humano y descifrarlo, y de pronto se encuentra que no solamente es encontrar un cuerpo humano y descifrarlo, sino entender cómo vive ese ser humano, ¿no? Y es la primera pregunta que se tienen que hacer y normalmente no se hacen. Entonces ahí aparece esa clave problematizadora que Carlevaro y Casina y todos los que trabajaron acá y se formaron, ¿no? Y después hay otros compañeros con los que yo trabajé, no quiero enumerarlo porque seguramente me voy a olvidar de algunos, pero con los que estuve más cercano en el trabajo fueron con Rosario Cabañaro, Edén Echenique, Susana Rudolph en su momento, ¿no? Gente con la que estábamos en el día a día, y era un espacio indefinible el Apex. No había posibilidad de definirlo. No había posibilidad de decir, bueno, el Apex es esto. Y el Apex era el trabajo hecho. La expresión genuina se daba cuando los estudiantes presentaban sus experiencias de aproximación a los entornos comunitarios. Y bueno, ese era el momento de devolución, el momento de devolución a la comunidad, el momento de año a año con los distintos grupos, ver en forma indirecta la riqueza y la pertinencia de un espacio como el Apex, donde podíamos construir conocimiento. Posteriormente tuvimos otras instancias, ya más vinculadas a espacios más específicos, como fue justamente la instancia donde con Fede nos conocimos, que fue a partir de la unidad de comunicación y un abordaje que hicimos desde el Departamento de Salud Ocupacional y Facultad de Medicina con trabajadores rurales, ¿no? Que eso, si bien no se generó en el Apex, pero el Apex posibilitó esa iniciativa, que bueno, terminó siendo un video que rodó por muchos lugares sobre la salud de los trabajadores rurales. Y que aún hoy se sigue presentando y trabajando con él, pero ya como documento patrimonial, ¿no? Pero bueno, el aprendizaje y la extensión hoy son temas que nos convocan a la reflexión y a la formación de quienes hemos elegido la vida universitaria, a planteárnoslo en forma permanente. Entonces, y que no es patrimonio de nadie en particular, pero de alguna manera hay faros que iluminan ese espacio universitario que es concretamente el de la extensión. Obviamente que la extensión conlleva un componente de aprendizaje que es absolutamente esencial para tratar de entender dónde estamos parados en este mundo y entender las complejidades de este mundo, y esto lo digo desde cualquiera de las disciplinas. Y básicamente, como desde la sociología, que la palabra extensión en el terreno sociológico es bastante extraño, ¿no? Es extraño. Y también porque así como cuesta definir el concepto de comunidad y es un lindo tema de debate, es un interesante tema de debate, también el concepto de extensión es debatible. Y nos convoca también permanentemente a decir, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Esto es extensión o no es extensión? ¿O qué es extensión? Algunos creen que extensión es tal cosa, dar un curso en un barrio, y otros piensan que la extensión es que un grupo de estudiantes desarrolle una actividad en una comunidad, y todo puede ser o no, pero es cuestión de debatirlo. O sea, no es un concepto que debe asumirse acríticamente, al contrario, ¿no? Entonces, yo por ejemplo trabajé mucho en el área de la salud ocupacional y discutimos muchas veces, la comunidad no es solamente un entorno geográfico, la comunidad es un espacio, por ejemplo, un espacio laboral. Los trabajadores conforman una comunidad. Trabajar con trabajadores, por ejemplo el caso que les estaba del video, que el video en realidad relata distintas experiencias que se hicieron con los trabajadores, también es un abordaje desde lo comunitario y desde la comunidad. Y desde la comunidad de saberes y de saberes diferentes. La circulación de saberes diferentes. Entonces, en ese espacio coagula toda esta temática de la extensión y del aprendizaje.
Fede enumeró los artículos, yo también había hecho una especie de punteo rápido, pero me detengo brevemente en el último, creo que es el último, la evaluación, ¿no? Ese, o me equivoqué, si no, hay la evaluación del equipo, ¿no? Claro, a ver, el informe, el memorándum, perdón, el memorándum de primer año de gestión. A mí esa me parece una cuestión clave. Cómo las organizaciones, cualquiera sea, pero concretamente estas organizaciones universitarias, académicas, donde circulan saberes distintos y donde coagulamos saberes distintos, incorporen una mirada reflexiva, una mirada hacia adentro, permanentemente. Yo creo que es una de las cosas que nos debemos en forma permanente cuando desarrollamos cualquier proyecto de carácter universitario, que es la mirada reflexiva, que es la mirada de el mirar lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Y ser implacables con nosotros mismos en esa mirada. Entonces me parece interesante que haya una mirada, digo que hice una lectura rápida del artículo, pero me parece interesante que ese sea un ejercicio que hagamos desde cada práctica. La práctica reflexiva de mirar y mirarnos cómo trabajamos, y también eso incorpora ese concepto nuevo de planificación estratégica. Esa evaluación tiene que formar parte de cualquier planificación en lo que hagamos. En fin, no mucho más, y simplemente volver a agradecer la convocatoria. Muchas gracias.